Muy bien, chicos, vamos a comenzar la presentación del día de hoy. Para el día de hoy tenemos un tema súper interesante relativo a intervención de deglución. Súper interesante también porque nos plantea varias preguntas desde una perspectiva ya más actualizada. Por ende, vamos a ver hoy día qué es lo que tenemos disponible en torno a esta temática. Les queremos recordar también que estén atentos a sus micrófonos para que no se vayan a activar en el minuto en que estemos, ¿cierto?, durante la presentación, y que obviamente al final de la misma vamos a tener un tiempo también para las preguntas. Si tienen preguntas entre medio, pueden anotarlas también en el chat, que vamos a estar atentos para poder responderlas lo antes posible. Vamos a comenzar. Muy bien, para el día de hoy tenemos esta interesante presentación relativa a intervención de deglución. Una primera pregunta en torno a esto que habitualmente se tiende a realizar es básicamente cómo, en base a la evidencia actual, se ha ido modificando estos protocolos, los distintos componentes que sustentan, ¿cierto?, estos mecanismos de intervención y cómo se han ido adecuando a esta nueva evidencia, la evidencia actual, centrada también en aspectos muy interesantes, como por ejemplo la instauración de componentes propios del aprendizaje motor y por ende, ¿cierto?, por esta directa interrelación entre el aprendizaje motor y la respuesta neural, también estos patrones de activación neuroplástica. Cuando hablamos nosotros de aprendizaje sensoriomotor, básicamente al incluir este concepto de aprendizaje, estamos haciendo una directa referencia a la instauración de nuevas redes neuronales que posibiliten, ¿cierto?, la generación de una potenciación funcional, de una habilidad probablemente disminuida, ¿cierto?, perdida como consecuencia de alguna patología de base, tal como ocurre con la deglución. Lo que nosotros buscamos no solo es fortalecer una musculatura muchas veces. Nosotros buscamos una potenciación funcional. Y acá es donde está principalmente la discusión. Nosotros debemos trabajar con un objetivo de generar aprendizaje sensoriomotor y a la vez, mediante este aprendizaje, obviamente, tener, ¿cierto?, este sustento, este correlato en esta neuroplasticidad, en la respuesta neuroplástica de nuestro sistema nervioso central. Por ende, cuando nosotros instauramos nuestros protocolos, al analizarlos, debemos plantearnos o debemos situarnos en tres grandes contextos, un poco más probablemente. El primero de ellos, asociado, ¿cierto?, a las nuevas, ¿cierto?, conceptualizaciones, la nueva evidencia en torno a los procesos de intervención, los cuales ya sabemos y ya hemos conversado en muchas ocasiones y que integran básicamente estos dos componentes: aprendizaje sensorio-motor y su correlato en la activación neuroplástica. Es un primer componente basal, bases conceptuales, a las cuales muchas veces se integran también estos principios de fortalecimiento muscular, un aspecto que vamos a discutir. En un segundo punto, se integra como un segundo elemento todos aquellos, ¿cierto?, protocolos centrados en la potenciación funcional propiamente tal, es decir, potenciar la función deglutoria versus un componente muy particular, versus aquellas tareas que solo buscan fortalecer la musculatura, que es muy distinto. Yo puedo, por ejemplo, ir mucho al gimnasio. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo más deportivo. Puedo ser un tenista y puedo requerir, por ejemplo, de una gran capacidad física, puedo requerir a lo mejor de tener mucha resistencia para soportar, por ejemplo, partidos largos, puedo requerir a lo mejor de mucha fuerza en mis piernas, en mis brazos, y puedo trabajar cada una de ellas por separado, fortalecer, ¿cierto?, el miembro inferior para ser más potente, tener más potencia, tener más resistencia. Lo mismo con el miembro superior. Puedo
trabajar mi resistencia general, perdón, para tolerar partidos de larga, ¿cierto? De un largo tiempo. Pero si yo no entreno directamente la función, es decir, jugar propiamente tal tenis, lo mismo ocurre para un futbolista o lo mismo ocurre para otro tipo de deportista, básicamente no voy a ser mejor tenista, futbolista u otro deportista, golfista, por ejemplo, si no practico la función. Esa es la discusión, este es este segundo punto. Tengo que primero considerar las bases conceptuales, en segundo lugar, considerar este componente fortalecimiento y función. ¿Es fortalecimiento o fortalecimiento y función? ¿O solo trabajo la función? Ahí es donde está la discusión. Y el tercer componente, que es muy importante, es precisamente esta discusión. Fortalecimiento versus habilidad. ¿Qué es lo que debo trabajar? La pregunta que planteamos, ¿cierto?, unos segundos atrás. Y aquí es donde tenemos una interesantísima revisión que vamos a llevar a cabo hoy. Para centrarnos en esto, primero vamos a revisar un componente inicial. Antes de intervenir, yo necesito una cosa. La primera es entender esto que estamos viendo abajo, cuáles son las bases conceptuales para intervenir. Y lo primero e inherente a cualquier programa de intervención es tener estas bases que hemos visto las semanas anteriores, como por ejemplo lo hemos visto desde los modelos centrados en la práctica basada en la evidencia. Tenemos que entender y conocer los sistemas de control, ¿cierto?, que participan en el control de la devolución normal, desde los componentes neuromusculares hasta los más mínimos componentes a nivel del efector, es decir, del músculo. Las fibras musculares, por ejemplo, ¿sí? Y estos receptores, por ejemplo, los huesos musculares, órgano tendinoso de Golgi. Eso es uno. Primero. En segundo lugar, tengo que conocer la fisiología y la biomecánica de la deglución, incluyendo los patrones de interacción de la musculatura, cómo se contraen los músculos, cómo se reclutan ciertas estas unidades motoras y fibras musculares, cómo interactúan las cadenas musculares, cómo participan las unidades funcionales estomatognáticas, por ejemplo. Una vez que comprendo esto, tengo que comprender y conocer la patología de base y cómo estos componentes de los cuales estamos hablando responden a estas patologías de base. Y esto, a la vez, debo interrelacionarlo, la salida teórico-práctica, con la ejecución de un proceso de evaluación, con protocolos, con distintos pasos que nos entreguen información y que permitan complementar todo este conocimiento de base con esta información propia de las manifestaciones clínicas del usuario. Es decir, el complemento de estos dos tipos de información van a apuntar directamente a establecer un adecuado protocolo de intervención con una muy buena selección de objetivos de intervención. Cuando yo selecciono bien los objetivos y cuando conozco y logro, ¿cierto?, generar un adecuado perfil del usuario, puedo dar el siguiente paso, que es muy importante y que sigue la línea de la práctica basada en la evidencia: seleccionar las mejores estrategias disponibles de acuerdo a estos objetivos planteados. Para esto tengo que conocer las estrategias, sus bases conceptuales, sus bases metodológicas y el cuarto componente, la evidencia disponible en torno a ellas, como un elemento de selección, de estrategias en base a la evidencia. La práctica basada en la evidencia no solo son las estrategias y la evidencia en torno a ellas, son cuatro componentes: conocimiento de la patología de base, solidez teórico-práctica, conocimiento de las tareas de intervención, sus bases conceptuales y metodológicas, y el cuarto punto, conocimiento de su evidencia. Y esto genera una discusión y un análisis muy particular. Cuando nosotros vemos, ¿cierto?, estas características, tenemos una discusión súper interesante. Primero, cuando hablamos de esta plasticidad neuronal, este componente asociado, ¿cierto?, al establecimiento de algún grado de aprendizaje motor o aprendizaje sensorio-motor, como lo conocemos hoy en día. Tenemos estos principios que vemos en la imagen. Pero la pregunta es, ¿cómo hemos utilizado estos principios? ¿Para qué los hemos utilizado? Otra pregunta importante:
Esto tiene que ver evidentemente con este requerimiento basal. Requiero de una potenciación o fortalecimiento muscular o requiero en realidad de un trabajo directo de la función. La segunda pregunta en torno a esto, entre esta duda entre fortalecimiento y habilidad, ¿cierto? Lo que en inglés denominan skill, la habilidad, ¿cierto? Esta capacidad funcional. Segunda pregunta, ¿puedo orientar este trabajo funcional de acuerdo a los requerimientos que me plantea, por ejemplo, la estructuración del protocolo? ¿Puedo transformar estas tareas en tareas que estén ampliamente ligadas con estos principios que vemos acá descritos en la imagen? Es una pregunta muy interesante. Estos principios en sí, los principios de neuroplasticidad, tienen un correlato muy particular. ¿Cuál sería este correlato? Los principios de neuroplasticidad apuntan a estructurar programas de intervención que a la vez posibiliten potenciar esta reconexión, la estructuración de estos componentes neurales que van a sostener en el tiempo este nuevo rendimiento. Por eso se habla de estos principios, principios de uso o pérdida, ¿cierto?, de la función. Yo puedo quitar el uso de una función, puedo perder la ejecución funcional, pero, ¿cierto?, así como tenemos esta pérdida por desuso, también tenemos un aumento en el rendimiento mediante el uso. Desde la vida diaria, mientras más entreno una habilidad, mejor voy a hacer en términos del rendimiento. Mientras menos practico, pierdo mi capacidad de ejecutar adecuadamente esta habilidad o esta función en particular. Y esto es lo que ocurre con la deglución. Cuando tengo, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, pierdo mi capacidad, ¿cierto?, y mi eficacia y la efectividad en términos de establecer, ¿cierto?, esta ejecución funcional. Por ende, el uso y desuso entran como primeros elementos asociados a la plasticidad neuronal. Tengo que mantener el uso para aumentar y potenciar el rendimiento. Y en esto se centran muchos programas de intervención. Obviamente, después vienen dos componentes muy importantes: la especificidad y la significancia. Significancia ya que estos estímulos, estas tareas, deben ser significativas en términos de la instauración de cambios. Eso es uno. Pero en segundo lugar, estas actividades son significativas cuando son específicas a la función. Es decir, mientras más similares sea la tarea o la ejecución que debo realizar con la función objetivo, tanto en términos de el reclutamiento de unidades motoras y fibras musculares, como los patrones de contracción muscular, como la activación, ¿cierto?, o el grado de activación de los distintos músculos que forman parte de esta cadena de control. El mejor ejemplo de especificidad sería la musculatura suprayoidea. En la respuesta refleja, la respuesta motora orofaringea, tenemos distintos grados de activación. Un grado, ¿cierto?, más alto en términos del músculo genioideo, un grado intermedio en términos del músculo miloyoideo y un muy bajo nivel de contracción del músculo, ¿cierto?, el digástrico, el vientre anterior. Por ende, cuando yo quiero hacer un subtipo, tener un subtipo de tarea que potencie la deglución, debiera ser una tarea que genere este mismo patrón de activación de la musculatura. A esto tenemos que ir integrando otros componentes que vamos a ver después. Y acá empezamos este análisis ya integrado entre estas dos preguntas: fortalecimiento o trabajo a nivel de la habilidad o de la función. Eso tiene que ver también con la especificidad. Muchas veces este trabajo centrado en el fortalecimiento pierde especificidad porque se centra en componentes que no tienen relación con la función. El mejor ejemplo son las tareas de fuerza. ¿Dónde hemos visto este ejemplo? En habla. Franklin Susaníbal en español, Raymond Kent en inglés. El habla y la deglución son tareas que tienen requerimientos de fuerza tan bajos que no debiéramos considerar potenciar el habla con una tarea que trabaje la fuerza máxima o que fortalezca en términos de la fuerza. ¿Por qué? Porque ambas funciones
requieren de menos del 25% de la fuerza total de esa musculatura. La musculatura orofacial trabaja a menos del 25% de su capacidad de fuerza para generar el habla y la deglución. Por ende, desde el punto de vista de la especificidad, trabajar una tarea aislada de fuerza no va a tener un muy buen correlato. De hecho, no tiende a generar una potenciación, ¿cierto? Una transferencia desde la tarea de fuerza hacia la habilidad, sobre todo en el habla. En la deglución se tiende a tener patrones de respuesta más inespecíficos y por ende sí tiende a responder, por ejemplo, a este tipo de estímulos. Ahí tenemos una discusión interesante. Fortalecimiento versus habilidad. Eso tenemos que integrarlo, también lo vamos a estar analizando. Otro punto, se habla del tiempo. Primero el tiempo de inicio de la intervención, que sabemos que mientras más temprano es mejor, porque en los periodos, ¿cierto?, en etapas agudas, la respuesta tiende en términos de la neuroplasticidad a ser mucho más alta, y esto se va perdiendo con el paso del tiempo. Y en segundo lugar, el tiempo como extensión del proceso de intervención, el cual tiende a diferir de una propuesta a otra. Por ejemplo, el otro día un alumno nos consultaba, tenemos autores que dicen que el tiempo son 5 semanas de intervención o 4 protocolos mucho más intensos. Entonces mejor trabajo con esos protocolos. Así como también tenemos otros autores que dicen que el tiempo de intervención tienen que ser 8 a 10 semanas, es decir, trabajar un tiempo más largo. Pero eso no es tan conveniente porque mejor trabajo con un periodo un poco más reducido con estas otras estrategias o protocolos. La pregunta vuelve a caer en lo mismo. Trabajamos fortalecimiento o función o habilidad, trabajamos con un tiempo estándar o lo adecuamos a las características del usuario. Y en términos del tiempo, hay componentes muy interesantes que lo vamos a ver después con los principios de fortalecimiento muscular. Pero, ¿qué tiene que ver esto con esta discusión? Es que básicamente el tiempo total de intervención no puede ser estandarizado. No podemos decir, vamos a hacer un protocolo intenso de intervención de deglución. Es bastante difícil que lo podamos decir, al menos desde un punto de vista lógico en términos de la variabilidad de rendimiento. Todos los usuarios tienen rendimientos distintos. Por ende, algunos van a poder trabajar con estos protocolos intensos y otros no. ¿Qué, o cómo varían estos protocolos? Mientras más cortos son los periodos de intervención, como por ejemplo el protocolo de los dispositivos de fortalecimiento de la musculatura expiratoria. Todos estos dispositivos tienen tiempos de 5 semanas aproximadamente. Cristín Sapienza, que está trabajando con nosotros para, ¿cierto?, generar esta participación en el Congreso, ella diseñó un protocolo bastante bien basado en la evidencia, donde trabaja 5 semanas y ha logrado evidenciar resultados bastante positivos. ¿Cuál es el tema con esto? La frecuencia. Y la frecuencia es de frecuencia con repeticiones, con todas las características, 5 sets de 5 repeticiones, probablemente 5 veces al día, 5 veces por semana. Es bastante intenso. Y por ende, debemos comprender que no todos los usuarios van a poder adscribirse a este tipo de protocolo, sobre todo en etapa aguda. Por ende, ahí perdemos todo este discurso del programa intenso. No todos los usuarios, por capacidad, por debilidad, por fatiga, pueden, ¿cierto?, manejar este tipo de tareas. Lo mismo ocurre desde las estrategias tradicionales con la maniobra de Shakir, un programa de 6 semanas donde se repetía prácticamente todos los días con alta frecuencia semanal, un set de 3 repeticiones, ¿cierto?, isométricas, más 3 isotónicas, que en algunos casos algunos autores recomendaban 3 series de este set de repeticiones. 3 series de 3 ejecuciones isométricas de 1 minuto y 3 repeticiones isotónicas de 1 minuto. Los invito a, una vez que termine, ¿cierto? Si tienen la cámara apagada, recuéstense en su cama y traten de sostener esta flexión acostados durante 1 minuto. Después traten de hacerlo 1 minuto de forma isotónica. Claro, el programa es súper intenso, súper acotado. La carga es bastante alta. Por ende, situémonos en la clínica. ¿Todos mis usuarios podrán trabajar con este nivel de carga? Precisamente no. ¿Pero qué tenemos como evidencia acá?
un hecho muy particular. Este tipo de tareas, cuando se logran instaurar, han tenido buenos términos, en buenos términos, ¿cierto? En términos de la respuesta, han tenido buena respuesta y muy buena evidencia, porque cuando los sujetos logran realizarlo, tienden a responder de forma favorable. Eso es un punto muy importante. Ahora, ¿qué pasa con los protocolos más largos? Estos protocolos más largos apuntan a tender a adaptarnos al rendimiento del usuario si es que no logra tolerar estos programas más intensos. Y por ejemplo, ejercicio lingual isométrico con los dispositivos tipo IOP, Swallow Strong, Tongue o Meter, que es uno, o este dispositivo que es el chino, que se me olvidó, el TPS-100. Estos dispositivos tienen un programa de 8 semanas. Y estos programas de 8 semanas varían en relación a los que vimos anteriormente. Tienen más descanso, son 3 a 4 veces por semana, día por medio. Dejan un día de trabajo, un día de descanso. La evidencia ha demostrado que en este día de descanso es cuando también se instaura esta respuesta a largo plazo y se permite también recuperar la musculatura, las reservas de glicógeno para una mejor ejecución al día siguiente. Tan importante como el trabajo es el descanso. Y muchas veces estos protocolos que tienen y consideran tiempos de descanso tienden a presentar una mejor respuesta. Es decir, por una parte tenemos programas de 5 a 6 semanas versus otros que duran de 8 a 10, incluso 12 semanas de intervención, ajustándose al rendimiento del usuario. Acá tenemos una primera gran inquietud. ¿Cuánto tiempo? El tiempo es variable. El tiempo depende del rendimiento del usuario. Y así como tenemos programas que nos permiten trabajar en un tiempo más largo, tenemos también programas que nos permiten trabajar en un tiempo más corto. La capacidad de trabajar con ese protocolo no quiere decir que lo debamos o que debamos obligar al usuario a trabajar con esa intensidad. Primero veamos cómo responde, primero adecuémonos. Porque acá hay un punto muy importante, ¿cierto? Es la fatiga del usuario, la capacidad de ejecutar una tarea. Por ejemplo, todos los usuarios con alteraciones neuromusculares, con espasticidad, rigidez, flacidez, etcétera, todos tienen debilidad, ya sea por hipertono o por hipotono. Todos tienen debilidad y altos patrones de fatiga. Debemos recordar que hay una fatiga muscular que es positiva y otra que es negativa. ¿Cuál es la fatiga muscular positiva? La fatiga muscular que nos permite, dentro de un rango, generar, ¿cierto?, esta potenciación y fortalecimiento de la musculatura. ¿Cuál es la negativa? La que pasa de este nivel, ¿cierto?, adecuado para el usuario y genera una respuesta, una fatiga, ¿cierto?, negativa, con disminución en el rendimiento, incluso en algunos usuarios con descompensaciones generales. Debemos pensar en esto. Primero, tiempo. ¿Cuánto tiempo intervengo? Depende. ¿Y de qué depende? Del rendimiento del usuario. Cuando nos dicen protocolos de alta intensidad, muy rápidos de intervenir, es como llamar esto llame ya, ¿cierto? Que nos vendían, vamos a tener la solución a todos tus problemas. No, no podemos estandarizar un tratamiento. Tenemos que adecuarlo al rendimiento. Y es un aspecto importante. ¿Por qué? Hoy en día, con dispositivo o sin dispositivo, muchas estrategias de intervención pueden regularse en términos de definir un objetivo. Yo puedo trabajar fuerza, resistencia, potencia. Puedo definir dinámica, isométrica, isotónica, isocinética. Con eso me ajusto a la tarea, a la función. Ahí doy especificidad. Puedo incluso generar evaluaciones e intervenciones objetivas, definir los cuántos. Si quiero trabajar fuerza, resistencia o potencia, cuánta fuerza, cuánto tiempo o cuánta velocidad de forma objetiva el usuario logra realizar. Puedo tener un 100%. Puedo, en base a la evidencia, saber en cuál rango trabajar, en el umbral para saber cuál es el mínimo de carga con el cual el usuario logra generar un cambio, que se ha establecido entre un 50 y un 60%. Cuando trabajo por debajo de eso, no tengo muy buen resultado. No hay potenciación. Sobre el 50-60 se generan cambios. Y el tope máximo al 80. Después de eso puedo generar una respuesta nociva. ¿Sí? Podemos
generar evaluaciones objetivas e intervenciones mediante el rendimiento del usuario. Puedo trabajar en base a la evidencia en términos de la progresión. ¿Cuánto tengo o cómo y cuándo debo aumentar las cargas para generar más dificultad? Tiempos de acuerdo a la evidencia. Tenemos muchos componentes que podemos hoy en día trabajar. El único que tiene problemas es lo que tenemos acá debajo de especificidad, la repetición. Tenemos muy bien especificado estas cargas, la progresión, que es este aumento de la dificultad, los tiempos de intervención para programas más amplios, más acotados. Tenemos evidencia por cada tipo de tarea. Hay mucha evidencia para ejercicios linguales isométricos, mucha evidencia para la maniobra de Mendelssohn, por ejemplo, mucha evidencia para la maniobra de Shakir, los ejercicios respiratorios, el uso de electroestimulación funcional. Hay evidencia para todo. El problema está acá. ¿Qué pasa con esto? Y el segundo punto, ¿voy a trabajar solo fuerza, resistencia, potencia o voy a trabajar la evolución? Y aquí volvemos a la duda, fortalecimiento o habilidad, ¿qué es lo que tengo que trabajar? Y obviamente esto también tiene un correlato en la edad, que es un aspecto, un principio de neuroplasticidad que siempre se ha manejado y sabemos hoy en día que está a lo largo de todo el ciclo vital, pero que tiene velocidades y tipos de respuesta distintivos a cada rango etario. Es un aspecto importante. Y los últimos puntos, interferencia y transferencia. Yo puedo generar una potenciación de una habilidad e incluso potenciar otra habilidad mediante la ejecución de una tarea. Es un aspecto. Pero también puedo generar una potenciación de una función y a la vez interferir en otra. ¿Por qué? Porque puedo tener una carga excesiva donde puedo potenciar, por ejemplo, la flexión cervical contra la resistencia a un balón, el setar, y lo ejecuto. Perfecto, fortalezco la musculatura cervical anterior. Perfecto, tenemos evidencia y lo sabemos. Pero hay muchos sujetos que aparte de eso generan muchas veces movimientos del maxilar inferior asociados a esta flexión contra resistencia. Esto genera carga en la ATM y a largo plazo genera, incluso mediano e incluso corto plazo, genera mucha tensión muscular y molestias en la ATM, una interferencia. Acá está la discusión. Evaluamos todos los principios de neuroplasticidad y aún nos quedan dudas. ¿Qué otros principios tenemos? Fortalecimiento muscular. Esta evidencia, acá estamos dentro del fortalecimiento. No necesariamente se plantean desde la habilidad, pero lo importante de esto son dos cosas. Una, estos principios están disponibles desde los años 60, desde la medicina deportiva, desde el mismo deporte, el entrenamiento físico. Es el primer punto. Nosotros adoptamos una parte de esto. Relativamente adoptamos el uso-desuso, desde la neuroplasticidad, y desde acá el trabajo con estas tareas, ¿cierto? De fortalecimiento, tipo praxias no verbales, que las asignábamos a habla y a deglución. Después supimos que esas no nos servían en habla, sí nos sirven para deglución, pero esos programas tenían un problema muy importante. No generaban un correlato en la evidencia, no tenían una evidencia o un sustento empírico que sustentara la instauración incluso de patrones de fortalecimiento. ¿Por qué? Porque no se consideraba muchas veces la sobrecarga, la progresión, la repetición, el tiempo y la especificidad. Y eso es importante. Cuando hablamos de especificidad, que es un principio que se vuelve a repetir, hablamos de que la contracción de la tarea tiene que ser muy similar a la contracción de la función. Y esto no es solo cómo se activan los músculos, es cómo se reclutan unidades motores y fibras musculares. ¿Cómo es esto? Una tarea de fuerza requiere de un tipo de reclutamiento de unidades motoras distinta al de una tarea de resistencia. Y esto es distinto al de una tarea de potencia, que es la imagen que tenemos arriba. Esto tiene un correlato, ¿cierto? También una dinámica isométrica, isotónica, isocinética. Estos componentes son muy importantes, porque nos sitúan primero en una necesidad. ¿Cuál será esta necesidad? Establecer cuáles son los objetivos para la deglución. Y volvemos de nuevo. ¿Cómo aseguro esto? Primero, entendiendo qué tipo de objetivos sirven para esta función. La deglución no es fuerza, menos del 25%.
La deglución no es potencia porque estos movimientos no son a alta velocidad. Se realiza a alta velocidad, la respuesta refleja, pero en general los movimientos linguales, por ejemplo, o los movimientos de los componentes musculares asociados a la deglución, no son veloces en comparación al habla, que la lengua tiene una alta velocidad. En el habla es alta velocidad con alta precisión, mucha motricidad fina. La deglución es menor velocidad, se mantiene la fuerza baja, pero requiere ciertos patrones un poco más elevados de resistencia. Al parecer, la deglución tiene un patrón particular, con una motricidad un poco más gruesa en comparación al habla. Y esto es interesante, porque esto tiene un correlato en el reclutamiento de unidades motoras y fibras musculares. El reclutamiento de unidades motoras, básicamente para tareas de motricidad más gruesa, recluta menos unidades motoras para un número más amplio de fibras musculares o de componentes musculares. En cambio, el habla, por ejemplo, que tiene más motricidad fina, recluta un mayor número de músculos, fibras musculares. Por este motivo, cuando nosotros pensamos en estas funciones, debemos integrar un componente súper importante. La deglución tiene su patrón particular y por ende tiene sus objetivos particulares. La deglución requiere principalmente de tareas más centradas en estos movimientos un poco más lentos en comparación al habla, que involucren resistencia y que involucren contracciones similares, isocinéticas, son más los movimientos, la dinámica. Isométricos también podrían servir. Y una vez que tengo esto, viene un segundo requerimiento. Tengo que definir el rendimiento del usuario en cada tarea. Y acá hay algo muy interesante. Este fortalecimiento y potenciación no necesariamente puede ser solo centrado en el fortalecimiento muscular. Trabajo específico de fuerza, resistencia o potencia, aislado. Nosotros también podemos instaurar patrones de fortalecimiento durante una ejecución funcional. ¿Cuál sería el mejor ejemplo? La deglución, ejecutándola de forma conjunta con la maniobra de Mendelssohn. La ejecución de la maniobra de Mendelssohn involucra un posicionamiento laringeo en elevación durante unos segundos. ¿A alguien se le prendió, Carolina? ¿Se prendió tu audio? Carolina Paredes. Entonces, si yo degluto y hago la maniobra de Mendelssohn, básicamente estoy aplicando un componente netamente funcional. Y eso incluso yo lo puedo evaluar. Yo puedo evaluar el tiempo de elevación, evaluar cuál es el tiempo del usuario, hacer el objetivo, tener un 100%, trabajo con este 60% y este 80% en las elevaciones, aplico una sobrecarga e incluso podría aplicar toda la evidencia e incluso podría evaluar, Carolina, de nuevo está prendido tu audio, cuántas veces el usuario puede repetir esta tarea. Sería altamente específico en objetivo, en dinámica, en carga, rendimiento individual, en sobrecarga, que es lo que tenemos desde la evidencia, en evaluar el número de repeticiones que el usuario puede ejecutar por cada serie, y puedo tener evidencia en términos de la frecuencia semanal y el tiempo de intervención. Si el usuario tiene un mejor rendimiento y no tiene tanta fatiga, podría trabajar todos los días. Si no lo tiene, podemos trabajar día por medio. Sabemos que este tiempo va a fluctuar entre 5, 12 a 13 semanas, dependiendo de su capacidad. Alta especificidad con un trabajo basado en la evidencia. Y acá tenemos una respuesta bien interesante. ¿Fortalecimiento o habilidad? Acá la respuesta es fortalecimiento y habilidad. Podemos trabajar, ahora en términos de la evidencia, programas de fortalecimiento. Fortalecimiento de la musculatura respiratoria tiene muy buena evidencia en deglución. Fortalecimiento mediado por ejercicios linguales isométricos tiene buena evidencia. Fortalecimiento con electroestimulación funcional, es decir, integrando tareas a la electroestimulación, tiene buena evidencia. Fortalecimiento con la maniobra de Mendelssohn tiene muy buena evidencia. Y así vamos incorporando algunos componentes. Por ejemplo, la maniobra de Masako, que tiende a favorecer también el flujo, estos componentes también asociados a la protección, también tiene buena evidencia, por dar un set de ejemplos. Entonces, cuando nos dicen habilidad o función,
fortalecimiento o habilidad, debiéramos decir fortalecimiento y habilidad, incluso fortalecer durante la ejecución de la tarea objetivo, también se puede realizar. Y ahí es donde se conjugan los principios de fortalecimiento muscular con los de neuroplasticidad. E incluso, de forma conjunta a esto, tenemos un tercer componente, los principios de aprendizaje sensoriomotor, que nos ayudan a regular incluso aún más este proceso para favorecer el aprendizaje motor mediante la instauración de cambios neuroplásticos, es decir, sosteniendo a largo plazo esta respuesta, generando aprendizaje. Y esto se regula con algunos componentes también asociados no tanto a esta evaluación objetiva y a la especificidad, sino que más bien a este rendimiento, a la ejecución de la tarea durante una sesión, a la ejecución de una tarea durante el periodo de intervención. Por ejemplo, cantidad de práctica. La práctica, ¿cierto?, tiene que darse en un tiempo suficiente para que el usuario logre instaurar este patrón. Esto quiere decir que se distribuye, ¿cierto?, en un tiempo el proceso de intervención. Y es por esto que los procesos de intervención no pueden definirse de por sí como intensivos, como de alta frecuencia, como un programa rápido. Esto depende del usuario. Y la cantidad de práctica requiere de mucho tiempo. Requiere de tiempo. Ahora, si van a ser 5 o 6 semanas, o 12 semanas, o 13, depende del rendimiento del usuario. Y dentro de este componente debemos distribuir la práctica. Otro componente interesante, la frecuencia. No nos sirve trabajar intensamente de un día a otro, sino que tengo que distribuir esta práctica porque eso favorece el aprendizaje motor. El descanso es tan importante como el trabajo. Y eso es importante acá. Tercer punto, variabilidad y programación de la práctica. Es bien interesante. Yo necesito variar, por ejemplo, muchos componentes, partiendo de componentes macro. Variabilidad contextual. Debo trabajar en distintos contextos, no solo en contexto clínico y no solo en un contexto de atención, ¿cierto?, en consulta. Debo también extrapolar esto al rendimiento a nivel contextual en la casa o a nivel social, incluir la participación. Puede variar el rendimiento. Por ende, mucha variabilidad de contextos. Variabilidad, obviamente, de objetivos. Tener nuestros objetivos, pero tener por cada objetivo variabilidad de tareas. Es mejor trabajar con 3 series de 3 ejercicios distintos, una de cada uno, que trabajar con 3 series de un mismo ejercicio en una programación en bloque, como nosotros nos enseñamos muchas veces a trabajar en pregrado. Trabajo en bloque, 3 series de X set de tantas repeticiones de una tarea en particular. Acá nos dicen que no. Mejor trabaje una sola serie con 3 tareas distintas, ¿cierto? Y con un set por cada una. Es decir, si voy a trabajar, es mejor un set de ejercicios linguales isométricos, otro set de deglución con maniobra de Mendelssohn y otro set de ejercicios expiratorios. 3 tipos de tareas distintas para un mismo objetivo. Variabilidad. ¿Y cómo es la programación? Una programación orientada a esto, a esta variabilidad, no en bloque. Ya no se trabaja con 3 series de 3 sets de 10 repeticiones de un ejercicio lingual. No, vamos a aumentar el número de tareas para este objetivo, no trabajar en bloque. Y obviamente acá vienen 2 componentes importantes para el aprendizaje motor. El foco atencional. Tiene que ser externo, tiene que ser en el resultado de lo que yo estoy ejecutando, no en la ejecución en sí. No puedo estar teniendo esta información segmentada de los movimientos que tengo que hacer. Se ha evidenciado que tiene un muy mal resultado en la ejecución funcional. Esto se tiene que orientar al resultado final. Y por ende, esto tiene relación con el feedback. No me sirve mucho el feedback durante la ejecución. Si yo doy instrucción, 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 una tras otra, voy probablemente a generar que el usuario tenga un menor rendimiento. Esto también debe generarse de acuerdo a estas características. El feedback tiene mejor resultado cuando es posterior. Dejo que el usuario tenga un foco externo, un foco en el resultado. Lo dejo ejecutar. Se dio el resultado, doy el feedback.
ya no lo doy durante la ejecución. Y obviamente esta retroalimentación tiene que ver, ¿cierto?, con estas estrategias. Un feedback acotado después de, ¿cierto?, que ojalá se centre en este resultado. Es muy importante para el usuario. Por ende, en base a este análisis, tenemos muchas características muy interesantes. Estas son nuestras estrategias tradicionales, ¿sí? Las estrategias tradicionales, desde la alimentación integral hasta la inclusión de estrategias compensatorias o de reactivación, ¿cierto?, o facilitación. ¿Qué es lo que buscamos? Establecer cambios conductuales, que serían cambios en la función, cambios neurales, que tengan un correlato neuroplástico y que obviamente estén mediados por un aprendizaje motor, y que estos cambios sean a largo plazo, que es lo que tenemos en la caja a la derecha. Estas, ¿cierto?, tareas buscaban esto. ¿Cuál es el problema con esto? Tenemos un componente desde la reactivación, la devolución supraglótica, supraglótica, devolución con esfuerzo, maniobra de Mendelssohn. Podemos agregar la maniobra de Masako, ejercicios, por ejemplo, de variación del tono, ¿cierto? Generar estos sonidos subiendo en el tono, o sea, tonos más agudos, luego bajando, para trabajar el rango de movimiento laríngeo. Podemos generar un tipo de vocalización aumentando el tono y manteniéndolo arriba. El effortful pitch glide se llama eso. ¿Qué genera eso? Trabajo de rango de movimiento, y al sostenerlo arriba genero mayores niveles de compresión, por ejemplo, del constrictor faríngeo superior, propiciando mayores patrones o mejores patrones de cierre medial y anteroposterior, perdón, y de posterior anterior, de desplazamiento anterior de la pared faríngea posterior. Entonces, tenemos muchas estrategias. ¿Cuál era el tema con esto? Primero, no todas, hay investigaciones súper interesantes en términos de esto, no todas lograban evidenciar cambios neurales. Algunas de ellas, y gran parte de ellas, la maniobra de Shakir también, logran evidenciar este cambio conductual y no logran evidenciar el cambio neural. Hoy día se presupone que pasan dos cosas: o no lo hace, o tiene algún mecanismo de instauración de cambio neural y de aprendizaje que aún no está siendo dilucidado, que sí evidenciaría a lo mejor este cambio neural. Esa es una opción. Lo importante de esto es neuroplasticidad, aprendizaje motor y obviamente la potenciación a largo plazo. Esto evoluciona hacia estos modelos: electroestimulación, electromiografía de superficie, mucho ejercicio de fortalecimiento, musculatura expiratoria, lingual isométrico, el setar, el yoar, la apertura del maxilar inferior, este segundo ejemplo. El setar es la modificación de Shakir en sedente. Aplicación de fisiología del ejercicio, la Magnil Therapy en Estados Unidos, nosotros con el modelo de NMD en español, por ejemplo, y se incluye ya finalmente dos componentes muy importantes, que acá están mal puestos porque son dos puntos que debieran ir en negrito: la estimulación transcranial directa y la estimulación magnética transcranial, que también han tenido muy buenos niveles de respuesta junto con la electroestimulación sensorial faríngea en términos de la instauración de cambios neuroplásticos, tal como lo vemos, tanto desde lo tradicional como desde estos nuevos modelos. Algunos evidencian cambios conductuales y neurales y aprendizaje, y otros evidencian cambios conductuales, relativamente bien establecen cambios o potenciaciones a largo plazo, pero nos falta este elemento: cómo o si instauran o no cambios neurales. Y eso es una temática muy interesante de analizar, que tenemos ahí en pendiente, que es lo que estamos viendo acá. ¿Quiénes han evidenciado desde el punto de vista, sacando la estimulación transcranial y magnética, que es de más difícil alcance, quiénes han logrado evidenciar estos cambios, estos patrones de cambio conductual, neural y potenciación a largo plazo? Estimulaciones como la electroestimulación sensorial faríngea desde los dispositivos también han tenido buena respuesta en términos de estimulación faríngea era estimulación faríngea transcutánea, estimulando desde afuera, desde un posicionamiento en particular a nivel de la faringe. También ha tenido buena respuesta. La estimulación eléctrica sensorial a nivel del velo del paladar también ha tenido buena respuesta. Y desde las estrategias tradicionales,
la maniobra de Mendelssohn, que ha logrado evidenciar estos patrones de potenciación neuroplástica. Por eso es tan importante tener en cuenta esta discusión. ¿A qué nos lleva esto? Obviamente, esta discusión nos lleva a integrar estos nuevos elementos, pero no solo esto, sino que, por ejemplo, acá lo vemos, se integra la estimulación sensorial, el input. Tenemos hoy en día también mucha evidencia en términos de la higiene oral y su relación con la presencia de componentes, ¿cierto?, respiratorios, alteraciones respiratorias. Tenemos sistemas de biofeedback, se incluyen con las tareas. Y hoy en día hay un aspecto súper interesante. Estos programas debieran buscar asociarse a estos patrones de respuesta mucho más específicos que potencian, ¿cierto?, desde ambos componentes, desde el fortalecimiento y desde la habilidad. No puedo mejorar en una habilidad sobre una musculatura que está débil. Debemos ir intercalando ambos objetivos. Ahora, ¿cómo lo hago? Básicamente llevando estos programas o acercándolos a estos principios que hemos visto el día de hoy. Es potenciación o fortalecimiento y habilidad. Fortalecimiento y habilidad o potenciación de la habilidad, potenciación funcional. E incluso acá hay algo muy interesante. Tenemos estrategias como la higiene oral, cuya implementación tiene muy buenos niveles de evidencia en términos del resultado final, disminución de posibles eventos o alteraciones respiratorias. Tenemos la estimulación desde la etapa anticipatoria, estimulación olfativa, visual y táctil, manipular el alimento. Estimulación gustativa, estimulación térmica, estimulación táctil, tiene muy buenos niveles de evidencia en términos de su incidencia sobre la deglución. Tenemos muy buena evidencia en términos de el uso de tareas funcionales y también de fortalecimiento, siguiendo estos principios en términos de la potenciación funcional deglutoria. Tenemos muy buenos patrones de respuesta en términos de la electroestimulación sensorial. Tenemos muy buena evidencia en términos del uso de la electromiografía como herramienta de biofeedback. Lo mismo con la estimulación transcranial y la estimulación magnética. El asunto está en que debemos incluir, ¿sí? Debemos incluir estos componentes. ¿Cómo? Integrando los principios de neuroplasticidad, de fortalecimiento muscular y los principios de aprendizaje sensorio-motor. Y obviamente esto involucra que en la medida que logremos aproximar la tarea a la función, obviamente el patrón de respuesta va a ser mejor. Tareas aisladas y netamente de fortalecimiento, ojalá muy bien especificadas en términos de objetivos, dinámica, sobrecarga, carga, sobrecarga, progresión, repetición, tiempo y especificidad. Esa es la especificidad. Especificar en esto objetivos de acuerdo a la evolución, ¿se acuerdan? Resistencia, ojalá. Dinámica, isocinética o isométrica, que tiene buenos patrones de respuesta para la evolución. Evaluación objetiva, establecimiento de cargas o sobrecarga de acuerdo al rendimiento del usuario. Y por ende debemos incluir la capacidad de repetición del usuario, particular a él. Progresiones de acuerdo al usuario. Tiempos, al igual que los componentes anteriores, de acuerdo a la evidencia. Y obviamente estructurar esto en un subtipo de programas que entremezcle, ¿cierto?, la actividad netamente de fortalecimiento con ejecuciones y tareas que propician un mejor rendimiento funcional, como ocurrió con la maniobra de Mendelssohn, por ejemplo. Esto es muy importante, ya que esto nos lleva a la resolución de nuestra pregunta inicial. ¿Qué debo trabajar? ¿Fortalecimiento o habilidad? Una pregunta bastante común, incluso dentro de los profesionales que van a estar participando en el Congreso. Mayili Hakabi habla mucho de este componente, de esta pregunta entre el trabajo relativo al fortalecimiento o relativo a la potenciación y al trabajo de la habilidad. Debemos integrar ambos componentes, es fortalecimiento y potenciación funcional, los cuales pueden ser aislados, los cuales pueden darse en conjunto o en una misma ejecución, generar fortalecimiento y potenciación funcional, como este trabajo objetivo
con la maniobra de Mendelssohn. Por ende, cuando nos ajustamos bien a los requerimientos relativos a los procesos de intervención, si no tengo ninguna tecnología, puedo dejar esto de lado, ¿sí? Puedo dejar las tecnologías de lado y me debería centrar en las estrategias que tengo. Volvemos a lo mismo. Deglución supraglótica, supersupraglótica, deglución con esfuerzo, maniobra de Mendelssohn, maniobra de Masako, pitch glide, effortful pitch glide, ¿cierto? Ejercicio lingual isométrico, ejercicios expiratorios, técnica de Shakir, setar, apertura del maxilar inferior, con o sin resistencia, ¿sí? Todas esas tareas pueden irse adecuando a estos protocolos. De hecho, si sacamos la deglución supraglótica y la supersupraglótica, y la maniobra de Masako probablemente, todo el resto de estrategias, sean directas o indirectas, es decir, incluyan o no incluyan la deglución, pueden objetivarse, pueden trabajarse de forma objetiva de acuerdo al rendimiento del usuario, complementando estos dos componentes, fortalecimiento, ¿sí?, muscular, y el trabajo y la potenciación funcional. Eso es lo que teníamos para el día de hoy. Los nuevos modelos buscan tres grandes componentes. Podríamos decir que son cuatro. Generar cambios, el primero de ellos, generar cambios en términos de el rendimiento del usuario, un cambio conductual. El segundo de ellos, tener un correlato a nivel del sistema nervioso. Y ese segundo componente son el aprendizaje motor, ¿cierto? El aprendizaje motor, el fortalecimiento, aprendizaje motor y obviamente un correlato neuroplástico de estos resultados, es el segundo componente. Y el tercero de ellos es la potenciación a largo plazo. Por ende, debemos integrar este tipo de discusión hacia nuestra proyección de los futuros establecimientos de programas de intervención de deglución. Y eso es básicamente lo que teníamos preparado para el día de hoy.